Señor, que el Espíritu Santo los sane, Señor amado. Que mientras está el mensaje, Señor, sea ese Espíritu Santo haciendo esa obra, sanando, Señor amado, aquella vida que necesita, Señor amado, ser sana, Señor amado. Que podamos recibir sanidad, Señor amado. Que nuestro Espíritu Santo, que su Espíritu Santo, Señor amado, pueda ministrar nuestro espíritu, Señor amado. Que nuestro espíritu esté conectado, Señor amado, a su palabra. Que nuestro espíritu pueda recibir, Señor amado, ese consejo de su palabra. Bendiga a cada caballero que esté en este lugar, cada dama, cada joven, cada niño, Señor amado. De igual manera, los hermanos que no veo, Señor, que el Espíritu Santo los guarde y los cuide donde quiera que ellos estén, Señor eterno. Que podamos en esta tarde, Señor, ser edificados por su palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor y a su nombre. Vayan conmigo a Juan, capítulo 19, verso 30. Gloria al Señor. Anoche escuchamos el mensaje de las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Pero ahora vamos a ver una de ellas. Gloria al Señor. Y vamos a ver el significado por la cual Cristo la mencionó. Juan 19:30, cuando lo tenga me da un poderoso amén. Gloria al Señor. También ahí está, ¿verdad? Proyectado. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo 4, amén, gloria al Señor. ¿No fueron todos? A ver, gloria al Señor. ¿Lo tienen? Ahí está. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, dígalo conmigo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y a su nombre. Siéntese, pero no siente su alabanza, gloria al Señor. Dígalo conmigo, ese es el tema. Dígalo, consumado es. Dígalo una vez más. Consumado es. Gloria al Señor. La palabra consumado proviene del término griego. ¿Y sin qué es, querido hermano? Apoteleo. Apoteleo. La cual está formada en 2 raíces. Primero, apo. Apo significa raíz que denota si se usa como un prefijo, o sea, separación, partida, terminación, reversión, restablecimiento. Esa es la apo, la primera frase. La segunda es teleo. Teleo, cuyo significado es completar, ejecutar, concluir, pagar, perdonar una deuda, satisfacer, terminar, acabar, consumar, cumplimiento, cumplir. Gloria al Señor. Entonces, querido hermano, la palabra consumado se está refiriendo que Jesús terminó de ejecutar en la cruz del Calvario nuestra salvación. ¿Cuántos han sido salvos? En su nombre. En la cruz del Calvario, querido hermano, Cristo pagó por nuestros pecados. En la cruz del Calvario, Cristo perdonó nuestra deuda. En la cruz del Calvario, querido hermano, Él terminó con la enemistad que había entre el hombre y Dios. Él cumplió, querido hermano, todo lo de la ley en la cruz del Calvario. Jesucristo, querido hermano, consumó en la cruz la sentencia de muerte que había contra nosotros debido al pecado desde Adán, querido hermano. O sea que en la cruz del Calvario, como dice Colosenses capítulo 2, verso 13, 14, dice que Él clavó en la cruz el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Y una acta de decretos, querido hermano, significa una lista
de todo lo malo que usted y yo habíamos hecho. Una lista que nos condenaba a muerte eterna, pero Cristo la clavó en la cruz del Calvario, y por medio de ese sacrificio ahora usted y yo somos salvos por gracia en Cristo Jesús. Y a su nombre, déselo fuerte a Cristo Jesús. Él consumó, Él pagó la deuda que había contra nosotros. Por eso Él pudo expresar esa palabra y decir: consumado es terminado, es pagado, es concluido. Gloria al Señor, lo que se había iniciado desde el libro de Levíticos. Pablo lo explica muy bien en su carta a los romanos, querido hermano. En Romanos 8, verso 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, querido hermano, Cristo pudo decir: consumado es. He concluido satisfactoriamente lo que el Padre quería. Ningún sacrificio, querido hermano, solamente tapaban los pecados del hombre por un año. Los sacrificios, querido hermano, solo era un perdón temporal, pero en Cristo Jesús Él nos ha perdonado, y dice que Él perdona nuestros pecados, los lanza al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. ¿Qué tienes, hermano? Cristo te ha perdonado. ¿A cuántos Cristo los ha perdonado? No era el Señor. El sacrificio perfecto fue consumado, querido hermano. Ese sacrificio perfecto que no lo podía hacer nadie más, solamente Cristo. Ese fue el sacrificio perfecto. La crucifixión de Jesús fue lo perfecto que Dios pudo hacer, querido hermano. En la ley mosaica, o sea, en el antiguo pacto, Dios estableció, óigalo bien, 5 tipos de sacrificio. 5 tipos de sacrificio. Estos eran ofrendas, que sería un estatuto perpetuo que había que cumplir el pueblo judío por todas las generaciones. Hermano, eran 5 tipos de sacrificios o 5 tipos de ofrendas que Dios le ordenó al pueblo de Israel. 5 sacrificios, y lo vamos a ver, querido hermano. No se lo voy a leer todo porque no se lo va a dar de tarea a usted. Pero el primer sacrificio, querido hermano, era el sacrificio del holocausto, y ese está en Levíticos capítulo 1, verso 1 al verso 17. El sacrificio del holocausto era, querido hermano, un olor grato a Dios. Tenía el propósito de presentar una vida entregada completamente a Dios. Y se sacrificaban 3 tipos de animales, todos machos y sin defectos, porque a Dios se le da lo mejor. Dígale a su hermano: a Dios se le da lo mejor. Es su nombre. Eran, querido hermano, 3 tipos de animales, todos machos, sin defectos. Gloria al Señor. Un buey como significado de servicio, un cordero o cabrito como presentación de sumisión y humildad, y por último un ave como presentación de la paz y la mansedumbre. Ese era el sacrificio del holocausto. Ese fue el primero en el libro de Levíticos. El segundo, querido hermano, era el sacrificio de la ofrenda de cereal. Levítico 2, 1 al 16. Y ahí cuando usted llega a la casa, usted lo lee, querido hermano. Este sacrificio de olor grato a Dios tenía como propósito, óigalo bien, entregar los frutos de vida de cada hombre y mujer para Dios. Este sacrificio se presentaban 4 tipos de ofrendas.
La primera era una harina sin levadura como significado de genuina y sincera. Aceite, que significa la unción del Espíritu Santo. Incienso, como las oraciones de los santos. Y sal, en representación de las ofrendas eternas. Dígale a su hermano, tu oración es un incienso grato en la presencia del Señor. Dígaselo. Tu oración es un incienso grato en la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren darle ese incienso grato a Dios? Hay que orar. Si no ora, ese incienso no sube. Si no oramos, querido hermano, ese olor grato no llega a la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren darle ese olor grato a Dios? Pues a su hermano y empieza a orar. Gloria al Señor. Hermano, el tercero era sacrificio por la paz. Levíticos 3, 1 al 17 y Levíticos 7, 1 al 11 era también, querido hermano, olor grato a Dios, que tenía el propósito, oiga, de entrar en comunión con Dios, reconociendo el hombre la culpa. En este sacrificio se ofrecían 3 tipos de animales, todos machos y sin defectos. Óigalo bien, todos machos y sin defectos, querido hermano. Gloria al Señor. Animales sin defectos, sin manchas, como sacrificio del holocausto. Y también daba el pan los panes con levadura, perdón. El otro sacrificio, querido hermano, era el sacrificio por el perdón. Oiga, eran 5 tipos de sacrificios o 5 tipos de holocaustos que el pueblo de Israel tenía que estar cumpliendo. Levíticos 4, 1 al 35 y Levíticos 5, 1 al 19. Hermanos, si lo leemos detalladamente nos vamos a tardar como unos 3 meses. Pero usted se vuelve la tarea que hoy usted concluye. ¿Vale? Sí que tiene tarea, ¿verdad? De llegar a la casa, leer Biblia. Gloria al Señor. El sacrificio por el perdón, querido hermano, este sacrificio guarda una gran diferencia con los anteriores, porque su olor, oiga, el olor de ese sacrificio por el perdón no es grato a Dios, debido a que a Dios le desagrada el pecado. ¿Cuántos saben que a Dios le desagrada el pecado? Por eso no era grato, porque a Dios le desagrada el pecado, querido hermano. Gloria al Señor. El propósito de este sacrificio es reconocer la naturaleza pecaminosa del hombre. Se debía ofrendar como sacrificio expiatorio, según fuera el caso, un novillo sin defecto, un macho cabrío sin defecto, una cabra sin defecto, un cordero sin defecto. Este sacrificio se lograba el perdón para todos los tipos de pecados, pero era un sacrificio que su olor no era grato, porque Dios estaba perdonando, hermano. Los pecados eran simbólicamente traspasados, querido hermano, al cordero. Por eso a Dios no le agradaba ese olor, porque ese olor llevaba pecado. Gloria al Señor. Pues debe a su hermano y dígale, el pecado huele mal. Pero dígaselo. Dígale, el pecado huele mal. Gloria al Señor. El pecado, querido hermano, a Dios no le agrada. Y el quinto sacrificio, querido hermano, era el sacrificio de expiación. Levítico 5, 14 al 19 y Levítico 6, del 1 al 7. Este sacrificio se hacía, oiga, el sacrificio de la expiación. Preste mucho cuidado. Este sacrificio se hacía, querido hermano, ante una falta cometida contra el prójimo, de manera que no contenía también olor agradable a Dios. Hermanos, cuando usted comete una falta ante su prójimo, ese es pecado, y esa es una falta, querido hermano, que no es agradable ante los ojos de Dios. Oiga, gloria al Señor. Ya que al ofender al prójimo también se ofende a Dios.
El sacrificio de expiación tenía el propósito de hacer la restitución de la ofrenda por medio del perdón. Levítico 5, 14, 19 y Levítico 6, del 1 al 7, usted lo va a leer y se va a enterar que Dios le ordenó al pueblo de Israel hacer el sacrificio de la expiación. Cuando un hermano o un judío ofendía a otro, gloria al Señor, voltea a ver a su hermano y dile: ¿y tú cuántos sacrificios llevas? Gloria al Señor. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero ese sacrificio, hermano, cuando se ofendía a alguien, gloria al Señor. Entonces, querido hermano, cuando Cristo dijo consumado es, Él estaba cumpliendo estos 5 sacrificios en la cruz del Calvario. 5 sacrificios que el pueblo de Israel tenía que hacer. Y Cristo solamente lo hizo en uno solo y para siempre. Es su nombre. En uno solo y para siempre. Por medio de la sangre de Cristo es que usted y ahora podemos estar en este lugar y poder levantar nuestras manos al cielo y adorar a Cristo. Dígales, hermano, el Cordero de Dios lo hizo. Solo Él, querido hermano. Porque Jesucristo se ofreció como sacrificio perfecto. Porque en Él se cumplieron todos los sacrificios que ya le mencioné. Hebreos 10:10, mira lo que dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ya no hay la necesidad, querido hermano, de estar ofreciendo sacrificios todos los años. ¿Se imagina que tuviéramos que ofrecer un sacrificio de expiación? ¿Y por qué se hacía ese sacrificio de expiación? ¿Por qué se hacía, hermano? Cuando se le cometió una falta a un hermano, ¿verdad? ¿Se imagina cuántos sacrificios tendríamos que estar haciendo, hermano? Todos los días, ¿verdad? Un sacrificio de expiación, porque ofendió al hermano, porque ofendía al hermano. Gloria al Señor. Pero Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Gloria al Señor. ¿Eso no le da libertad de cometer ese pecado otra vez? Porque ahora dice, ¿verdad?, que si usted y yo tenemos algo contra hermano, vayamos, pongámonos a cuentas antes de dar la ofrenda a Dios, porque si no, esa ofrenda a Dios no le agrada. Entonces, un consejo, hermano: si usted tiene algo en contra de su hermano, no dé la ofrenda. Mejor reconcíliese con el hermano. Porque si da esa ofrenda, de nada vale. Porque si no está reconciliado con su hermano, Dios no le va a aceptar esa ofrenda. No importa lo que sea. Una ofrenda de oración, una ofrenda de ayuno. No ayune si no está a cuentas con su hermano. Porque esa ofrenda Dios no la va a aceptar. Esa ofrenda Dios no le va a agradar. ¿Por qué, querido hermano? Porque hay algo que está impidiendo que ese olor sea grato. Porque hay una ofensa hacia un hermano, y ahora usted y yo estamos ayunando como si nada, y por eso no recibimos la respuesta, porque no hemos analizado espiritualmente qué es lo que estamos haciendo mal. Entonces, mejor ir, ponernos de acuerdo con el hermano, pedirle perdón, y luego ir a ayunar, y esa ofrenda Dios la va a aceptar. En su nombre. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos son santificados? Una ofrenda. Dice, hizo perfectos. Perfecto no significa que ya somos santos, que ya somos querubines, que ya somos arcángeles. Voltea a ver a su hermano y dile: todavía no te han salido las alas. Gloria al Señor. Sino que la palabra perfecto, querido hermano, dice apartado. Gloria al Señor. Dígale a su hermano: eres apartado. Gloria al Señor. Eso significa la palabra perfecto, apartado. Y Hebreos 10:16. Gloria al Señor. Este es el pacto que haré con ellos después
de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios, hermano, si Dios no se acuerda de tus pecados, ¿por qué tú sí? Dígaselo. Si Dios no se acuerda más de sus pecados, ¿por qué usted los vive recordando? Dios, hermano, no recuerde lo que Dios ya te perdonó. Pero dígaselo, hermano, no recuerdes lo que Dios ya te perdonó. ¿A cuántos Dios los ha perdonado? ¿A cuántos Dios los ha perdonado? ¿A cuántos Dios los ha perdonado en este lugar? Pues no siga recordando lo que el Señor ya le ha perdonado. Y a su nombre. Ya no siga recordando lo que Dios ya le perdonó. Gloria al Señor. Allá afuera hay un refrán que dice: perdono, pero no olvido. ¿Cuántos lo han escuchado? Perdono, pero no olvido. Dios no trabaja de esa manera. Dios perdona y olvida. Dios perdona y olvida. Dios perdona y olvida. Dios perdona y no se acuerda más de nuestros pecados. ¿Qué es su nombre? Dios, hermano, Dios te perdona y lo olvida. Gloria al Señor. Por eso no hay que, querido hermano, no hay que estar recordando a cada momento. ¿Por qué recordar cuando Dios ya nos perdonó? ¿Por qué recordar lo que Dios nos perdonó? Cuando su palabra dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Que es Jesucristo. Dice que Él lo perdona y no olvida. Y nos perdona y lo olvida. Gloria al Señor. Dice que Él nos perdona y lo olvida. Gloria al Señor y a su nombre. Por medio de Jesucristo podemos entrar al trono de la gracia. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren entrar al trono de la gracia? Por medio del sacrificio de Cristo podemos entrar al trono de la gracia. Gloria al Señor. ¿Y qué es el trono de la gracia, querido hermano? La presencia de Dios. El pueblo de Israel no podía entrar al lugar santísimo porque había una barrera. ¿Y cuál era esa barrera? El velo del templo. Por medio de ese velo, querido hermano, nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Pero dígase, hermano, hay buenas noticias. Dígaselo. ¿A cuánto le gustan las buenas noticias? Dígale, hay buenas noticias. Tú y yo podemos entrar al lugar santísimo. En el lugar santísimo solo entraba ese sumo sacerdote, querido hermano, una vez al año, donde bajaba la presencia de Dios, donde bajaba la chequina de Jehová, donde se sentía la presencia del Señor en ese lugar, donde el sumo sacerdote entraba en ese lugar, pero tenía que entrar limpio, sin ninguna mancha, y todo haberlo hecho perfecto, si no él mismo moría. Por eso le amarraba un lazo en su cintura. Por eso su túnica tenía campanitas, querido hermano, porque al caminar el sumo sacerdote, las campanitas sonaban. Y eso era una señal para los sacerdotes que estaban afuera, que el sumo sacerdote todavía estaba vivo, que el sumo sacerdote había hecho las cosas bien y que Dios había aceptado esa ofrenda, y esa ofrenda había sido agradable ante la presencia del Señor de los cielos, Jehová de los ejércitos. Pero si esa campanita dejaba de sonar, significaba que Dios no lo había aceptado. Algo estaba malo y el sumo sacerdote había muerto. Pero nadie podía entrar en el lugar santísimo, querido hermano. Por eso era necesario que él llevara un lazo amarrado en su cintura, y los de afuera lo jalaban hasta sacarlo del lugar santísimo. Pero la palabra, querido hermano, me dice que cuando Cristo estaba allá en la cruz del Calvario, después de haber dicho consumado es, digo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento, querido hermano, hubo un terremoto en el cielo,
y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, separando, querido hermano, abriendo la puerta que está acceso directo para el pueblo del Señor al lugar santísimo por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora usted y yo podemos entrar a ese lugar, y en su nombre. Dios, hermanos, podemos entrar al lugar santísimo. Podemos entrar a ese lugar, porque cuando Cristo murió, cuando Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hubo oscuridad sobre la tierra, hubo un terremoto, querido hermano, y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, dando evidencia que ahora cualquiera puede entrar al lugar santísimo. Dios, hermano, puedes entrar a ese lugar, porque Cristo abrió el camino. Dios, hermano, Cristo abrió el camino. En Marcos capítulo 15, verso 37 y verso 38, mira lo que dice. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, y murió. Y en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Hermano, ¿por qué Dios rasgó el velo de arriba a abajo? Para que nadie fuera a decir que fue el hombre que lo rasgó, sino que fue de arriba hacia abajo. Arriba nadie podía alcanzar, hermano. Ni modo que se subieron a una escalera y lo rasgaron. Se rasgó de arriba hacia abajo. Y tres de los escritores de los libros sinópticos dicen lo mismo. Primero es Marcos, segundo es Mateo 27:51. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Dios, hermano, las rocas se partieron. ¿Es su nombre? Y Lucas 23:45. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahora, querido hermano, en ese momento Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: el camino está abierto. Ya no hay, querido hermano, ninguna barrera, porque la barrera, querido hermano, que había, Dios la elimina en ese momento por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Ahora solamente es aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y Dios le da a usted el VIP para poder entrar a ese lugar. ¿Cuántos quieren ese acceso? Entrar al lugar santísimo. Ahí no entraba cualquier hermano. Gloria al Señor. Hebreos 10:18. Mira lo que dice la palabra. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero ¿qué dice la palabra, que hermano? Acerquémonos con corazón sincero. Dios quiere que la iglesia se acerque con un corazón sincero al lugar santísimo, con un corazón sediento por su presencia, con un corazón rendido a su presencia, con un corazón, querido hermano, reconociendo que cada día necesitamos de su misericordia. En su nombre. Cada día necesitamos de su misericordia, hermano. Gloria al Señor. Por eso hay que acercarnos, querido hermano, confiadamente. Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si aún habéis pecado, abogado tenéis con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. Gloria al Señor. Él es el que nos perdona. Dios, hermano, Cristo es el que te perdona. ¿Cuántos Cristo lo ha perdonado? Él es el que nos perdona, hermano. Él es el que nos ha redimido.
Él es, querido hermano, el que nos ha perdonado. Gloria al Señor. Consumado fue por el poder de Jesucristo sobre la muerte. Hermano, él pudo decir consumado es, porque ni la muerte lo pudo detener. Ni la muerte lo pudo detener. Gloria al Señor. Dígales, hermano, Dios te ha dado vida y vida eterna. ¿A cuántos Dios le ha dado vida y vida eterna? Amén. No por buenos, hermano. ¿O quién está aquí por bueno? ¿Quién está aquí porque es santo? ¿Quién está aquí porque es un arcángel? No. Estamos aquí porque el Señor nos ha perdonado. Y el Señor nos sigue perdonando. El Señor nos sigue limpiando. El Señor nos sigue santificando. El Señor nos sigue guardando, querido hermano. Y el Señor, como nos dice por medio de Juan, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si habéis pecado, abogado tenéis con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el que nos perdona, hermano. Y Él nos perdona y no se acuerda más de nuestro pecado. Él perdona y olvida. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Ahora pregunta a ese hermano, voltea a ese hermano y dile, ¿quieres morir? ¿Quieres morir? Le van a dar una paga. Porque la paga del pecado es muerte, hermano. Muerte no física, sino muerte espiritual. Porque todos vamos a morir. Lo único que la palabra de Dios dice que para usted y para mí, dice que el morir es ganancia. ¿Cuántos quieren esa ganancia? ¿Solo 3? ¿Y los demás? ¿No quieren esa ganancia? Ahora digo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Voltea a ver esa mano y es ganancia. Pero nadie se quiere morir, ¿verdad? Nadie. Comiendo frijolitos, pero estamos felices, hermano. ¿Verdad? Nadie quiere partir. Pero tenemos que tener en cuenta, querido hermano, que cuando sigue ese momento, Dios nos va a decir, como se lo dijo al ladrón que estaba al lado de él: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿O usted quiere todavía en el purgatorio, hermano? Donde usted va a ir a pagar por sus pecados, donde usted va a ir a pagar por sus ofensas, donde usted va a ser purificado por cierto tiempo y después Dios lo va a sacar de ese lugar y se lo va a llevar para el cielo ya limpio. Eso no existe, hermano. Dice que la paga del pecado es muerte y está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero lo que estamos en Cristo Jesús dice que dormimos. En el hebreo es koimao. Dígase, hermano, koimao. Pronto se llegará ese koimao para usted y para mí si Cristo no viene. Pero si Cristo viene, dice que vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Cuando Cristo venga por su iglesia, querido hermano, seremos transformados y ahí sí podremos decir: ¿dónde está muerte tu aguijón o sepulcro tu victoria? Ahí podemos decir: hemos peleado la buena batalla, hemos coronado la carrera. Ahora voltea a su hermano y dile: no te apartes, no tires la toalla. Hay que luchar, querido hermano. Porque los hijos de Dios tenemos dos opciones: que Cristo viene por nosotros, o usted y yo pasamos al coimao, ese sueño profundo. Dos opciones. La tercera no es para nosotros, hermano.
Pero si estamos en desobediencia y desagradando a Dios, lastimosamente tendrá la tercera opción, que es el castigo eterno. ¿Cuántos quieren ir ahí? Dios nos guarde, ¿verdad? Primera de Pedro 1:18. Mira lo que dice la palabra. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y contaminación. Y si usted ve en los 5 sacrificios establecidos en el libro de Levíticos para el pueblo de Israel, tenía que ser un cordero sin mancha y perfecto. Y Cristo fue el cordero sin mancha y perfecto. Por eso Juan el Bautista, cuando estaba bautizando en el río Jordán, cuando vio a Jesús venir, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, que es hermano, que murió en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que se levantó el tercer día. Y el Cordero de Dios, que es hermano, que está allá arriba en los cielos. Ese fue el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, que dio su vida para usted y por mí. Entonces, querido hermano, Él fue el sacrificio perfecto. Estos 5 sacrificios solo eran temporales. Estos 5 sacrificios solo eran la luz o alumbraban lo que había de venir. Estos 5 sacrificios, querido hermano, enfocaban y llevaban hacia Cristo Jesús. Y Cristo lo hizo una vez y para siempre. Ya no es necesario estar sacrificando a Cristo todos los años, hermano. Él solo lo hizo una vez y para siempre. Es una vez. Ahora Él está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. ¿Y por qué intercediendo, hermano? Porque hay un acusador. Dígale, hermano, hay un acusador, pero también hay un abogado. Y es Jesucristo. Usted no se preocupe por lo que el acusador diga, hermano. Solo guardémonos de lo que él diga no sea verdad. Porque si es verdad, tiene 2 opciones: pedirle perdón, apartarse y no volverlo a hacer. Pero si es mentira, usted no se preocupe, hermano, porque Dios es nuestro abogado. Dios, hermano, tú no tenés que defenderte, Dios te defiende. Usted no tenemos que defenderlo, hermano. Dios nos defiende, porque Él es nuestro abogado, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él dio su vida por usted y por mí. Él nos perdona y no se acuerda más de nuestros pecados. Dice que los lanza al fondo del mar, los olvida y no se acuerda más de ellos. Dios, hermano, Cristo es nuestro abogado. Él es nuestro abogado, Él es nuestro amigo fiel, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Él nos ha perdonado y Él nos ha dado vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Y los que están en Cristo pasamos de muerte a vida eterna en su nombre. Estábamos muertos, condenados, pero Cristo dio su vida por usted y por mí. Isaías 53 dice que Él fue molido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. La paga de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas hemos sido curados. Gloria al Señor. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Dígale, hermano, por las llagas de Cristo somos curados. Dígale, hermano, por las llagas de Cristo somos curados. Por las llagas de Cristo es que ustedes somos salvos. Por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, querido hermano. Ya no hay necesidad de tanto sacrificio. Ya Cristo lo hizo una vez, para siempre. Dígales, hermano, vale la pena seguir a Cristo. ¿Y sabe por qué vale la pena seguir a Cristo? Porque dice la palabra que al tercer día se levantó con poder y con gloria. Nuestro Cristo está vivo. Dios, hermano, mi Cristo está vivo. Dios, hermano, que está a su lado, mi Cristo está vivo. Mi Cristo no está muerto. Yo le sirvo a un Dios que está vivo, sentado en los cielos, intercediendo por mí. Es su nombre. Dios, hermano, mi Cristo está vivo. Mi Cristo está vivo. Él resucitó.
Usted no le servimos a dioses muertos, querido hermano. Dioses que no hablan, tienen boca y no hablan, tienen ojos, no ven, tienen manos, no tocan, tienen pies y no andan. Usted y yo le servimos a un Dios que es poderoso, a un Dios grande, a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que hizo los cielos, a un Dios que hizo la tierra, a un Dios que pagó el precio de nuestro pecado, a un Dios que pagó por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, un Dios que nos perdonó por medio de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. A ese Cristo es que usted y yo servimos. Díganles, hermanos, servimos a un Dios grande. Díganles, hermanos, servimos. Díganles, hermanos, díganle, servimos a un Dios grande. Servimos a un Dios grande. Usted y yo no le servimos a un Dios pequeño. Usted y yo no le servimos a un Dios de madera. Usted y yo no le servimos a un Dios de palo. Usted y yo no le servimos a un Dios de metal. Usted y yo le servimos a un Dios vivo, a un Dios que resucitó, a un Dios que se levantó de la cruz del Calvario, a un Dios que dejó la tumba vacía, a un Dios que en la cruz del Calvario nos perdonó, un Dios que por medio de su sangre nos ha redimido y nos ha hecho un pueblo santo, limpio, para su gloria. Es su nombre. Un Dios que nos perdona, un Dios que nos restaura, querido hermano, un Dios que dice que lanza nuestros pecados al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Díganles, hermano, no seas buzo, no seas buzo, no seas buceador. No te lances a recoger los pecados que ya Dios te ha perdonado. Ya no, querido hermano, Dios lo perdonó y ya no se acuerda más de ellos. Porque Romanos capítulo 5 verso 8 dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Querido hermano, y Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Dios grande, querido hermano, el Dios grande que nos amó con gran amor, que dio a su Hijo por amor a usted y por amor a mí, para morir en la cruz del Calvario. Lo hizo por amor. Diles, hermano, lo hizo por amor. Diles, hermano, lo hizo por amor. Lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí. Aunque usted y yo no lo merecíamos, Cristo murió por nosotros. Porque éramos pecadores, querido hermano. No lo merecíamos. Pero ahí Dios mostró su gran amor por usted y por mí. Gloria al Señor. Diles, hermano, Dios te sigue amando. Diles, hermano, Dios te sigue amando. Dios te sigue amando. Dios te sigue perdonando. Dios te sigue restaurando. Porque Dios lo que quiere es que usted y yo vayamos al cielo. ¿Cuándo vamos al cielo? Porque Dios lo que quiere es que usted y yo vayamos al cielo, querido hermano. Para que el sacrificio de Cristo, querido hermano, no haya sido de balde, sino que usted y yo podamos estar allá en ese lugar, querido hermano, y poder levantar nuestras manos al cielo y adorar al que vive por los siglos de los siglos. ¡Es su nombre! Un aplauso fuerte, Cristo, hermano, Señor. Nuestro Cristo vive. Él no es un Dios muerto, hermano. Gloria al Señor. La tumba está vacía. Otras religiones, ahí están los fundadores o los que ellos adoran, ahí están sus dioses, ahí están los huesos, querido hermano. Pero Dios, hermano, la tumba de Cristo está vacía. Está vacía, querido hermano. Esa resurrección es nuestra garantía. Porque dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, querido hermano, entonces ¿dónde estuviéramos? Vana sería nuestra fe, vano serían nuestras predicaciones, vano sería el sacrificio, hermano, vano sería todo si Cristo no hubiese resucitado. Pero Cristo resucitó. Para concluir, querido hermano, nuestro Salvador vive y ya resucitó. Por eso digo, consumado es. Lo que los 5 sacrificios de Levítico no lo podían hacer, yo lo terminé, dijo Cristo. Los 5 sacrificios que estaban establecidos para el pueblo de Israel en el libro de los Levíticos tenían que hacerse cada año. Y Cristo dice, consumado es. Consumado es significa, querido hermano, terminado. Ya no hay necesidad de volverlo a hacer. Consumado es.
Dios hermano, consumado es. Algo que ya está consumado no hay que volverlo a repetir. Algo que ya está consumado significa caducó, se terminó, se acabó, se eliminó, se completó, llegó a su fin. Consumado es. 5 sacrificios de Levítico, año con año, año con año. Y ahora el pueblo de Israel quiere volver, querido hermano, no lo han hecho porque no tienen un templo, pero lo van a hacer cuando construyen el tercer templo. Pero usted no se preocupe cuando construyen ese tercer templo, porque usted y yo estaremos en la boda del Cordero. Usted y yo estaremos gozándonos con Cristo. Usted y yo estaremos de fiesta con el Rey de Reyes y Señor de Señores en la boda del Cordero y a su nombre. Prepárense y digan a su hermano, prepárense que ya nos vamos a la boda del Cordero. Y ellos van a volver a establecer estos nuevos 5 sacrificios, querido hermano. Lo van a volver a hacer nuevamente, porque ellos todavía no han aceptado que el que vino era. Lucas 24:2 al 6. Dice que y hallaron removida la piedra del sepulcro y entraron. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que nos habló cuando aún estaban en Galilea. ¿Por qué buscas al que vive en medio de los muertos? Cristo ha resucitado. Esas fueron las buenas nuevas, querido hermano. Y ellas todavía no lo podían creer, y aún sus discípulos no lo podían creer todavía. Mi hermano, y los discípulos tuvieron al mejor pastor y no le creían, porque Cristo les dijo: al tercer día me levantaré, resucitaré. Y cuando Él resucitó, no creí. Y les enseñó el mejor maestro, y tenían al pastor de pastores, pero no le creían hasta que se les apareció. Y como en toda congregación siempre hay un Tomás, voltea a ver a su hermano y dile: ¿serás tú? En toda congregación siempre hay un Tomás, porque de entre los 11, porque ya Judas, miren, se había ahorcado, ya no eran 12, eran 11. Entre los 11 había un Tomás. Y en la congregación siempre va a haber un Tomás. Y diga usted: pastor, corrección, o Tomasa. Siempre va a haber un Tomás o va a haber una Tomasa, hermano, que dijo: hasta no ver, no creer. Hasta no ver, no creer. Dios, hermano, ¿serás tú? Y usted respóndele: ¿o serás tú? Porque solo Dios sabe quién será ese Tomás o quién será la Tomasa. Y cuando Cristo se le aparece, dice: mira, Tomás, mira mis manos, mira mi costado, mira mis pies, mete tu dedo en mi costado. Dice que cayó de rodillas y creyó y adoró. Y Cristo le dijo: Tomás o Tomasa, porque has visto, has creído. Más bienaventurados los que no ven y creen. Dígale, hermano: Él es bienaventurado, porque tú y yo hemos visto a Cristo resucitado, pero por fe lo seguimos, por fe estamos aquí, por fe lo seguimos, por fe lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador. Por fe.
Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dios, hermano, somos bienaventurados. Dígaselo, somos bienaventurados. Lo vamos a ver aquel día, hermano, cuando tú y yo partamos, o Él venga. ¿Cuándo lo quieren ver? Cuando usted y yo pasemos ese colmado, o Él venga por nosotros, y todos vamos a ser levantados y le vamos a recibir en las nubes. ¿Cuántos quieren ir ahí? Ahora, si usted quiere ir a las nubes, usted quiere ir al cielo, pues pague ahí, ¿verdad? Con como 20 millones de dólares y se lo llevan ahí, un paseo a la luna. Pero lo malo es que lo van a regresar. Y Cristo nos lleva de gratis. No solo a la luna, sino al tercer cielo, donde está el trono de Dios, donde está la presencia de Dios, donde está la nueva Jerusalén, donde las calles son de oro y un mar como de cristal. ¿Cuántos quieren andar ahí? ¿Cuántos se visualizan ahí caminando ahí, en ese lugar? Una calle de oro. Nada de calles empedregadas, pedradas o adoquinadas o pavimentadas. Calles de oro, donde ya no va a haber necesidad de sol, donde ya no va a haber llanto, tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni lágrimas, ni tristeza. Todo será gozo. ¿Cuántos quieren ir ahí? Ahí sí será pare de sufrir, hermano. Mientras hay que sufrir. Ahí sí será pare de sufrir. Ahí sí, hermano. Ahí no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Pero mientras estamos acá, si Cristo sufrió y fue molido por nuestros pecados, ¿usted cree que nosotros no vamos a sufrir también? ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia? Esteban. ¿Y cómo murió Esteban? Pastor, le tiraron rosas porque predicaba muy bonito. No, le tiraron pedradas. Y a ese hermano, alístate porque te van a tirar pedradas. ¿Y cuántos quieren esas pedradas? Nadie, ¿verdad? Pero hay que pagar el precio. Y entre más pedradas le daban a Esteban, más miraba los cielos abiertos. Entre más pedradas le tiraban, ¿quién, hermano? Esteban decía: veo los cielos abiertos, veo al Hijo de Dios que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y los fariseos, los escribas, todos aquellos que, hermanos, se enfurecían porque cada pedrada, en vez de Esteban estarse quejando y lamentando, él decía: veo los cielos abiertos y la gloria de Dios. Eso es lo fuerte. Dios, hermanos, si quieres ver la gloria de Dios, te van a tirar pedradas. ¿Cuándo quieres ver la gloria de Dios? Ahora alístese porque vienen las pedradas. Alístese. Pero Esteban, cada pedrada, cielo más abierto. Cada pedrada miraba mejor la gloria de Dios. Es que en los momentos difíciles es donde usted y yo vamos a ver la gloria de Dios. Y a su nombre. Mateo 17, 22. Miren lo que el maestro les dijo a sus discípulos. Estando con ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Sabe qué fue lo único que ellos hicieron, hermano? Que ellos se pusieron tristes cuando se dieron cuenta de que les iba a ser quitado el maestro. Eso fue lo único. Pero de ahí, querido hermano, no se acordaron. Cuando ya Cristo resucitó, ellos no se acordaron de lo que Cristo les había dicho. Lo único que tenían que estar era firmes, querido hermano, creyendo lo que el maestro les había mencionado. Concluyendo,
Filipenses 2:19. Consumado es, terminó, finalizó, cumplió. Dio por terminado lo que había sido establecido, querido hermano, y lo hizo perfecto. Filipenses 2:19. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y el libro de Apocalipsis dice Rey de reyes y Señor de señores. Ese es el nombre del Cristo que usted y yo le servimos. Rey de reyes y Señor de señores, en lo cual todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y todo lo que esté debajo de la tierra tiene que doblar sus rodillas para adorar al Dios que vive y reina para siempre. Y a su nombre, póngase de pie, querido hermano, y adore por un minuto. Hay poder en Cristo Jesús. Consumado es. Gloria al Señor. Los hermanos de la alabanza, consumado es. Cristo pudo decir ahí en la cruz del Calvario, consumado es. Cristo terminó lo que Dios le había encomendado. Y Cristo dice que Él perdona y no se acuerda más de nuestros pecados. Yo quiero decirle en esta hora, iglesia, habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como su Salvador personal. Pase enfrente, vamos a orar por usted. Si usted quiere reconciliarse con el Señor, pase enfrente. Esta es la hora donde el Señor lo va a restaurar, donde el Señor lo va a limpiar. La iglesia orando, donde el Señor dice consumado es. Los sacrificios establecidos en el libro de Levíticos, los cuales eran 5 a desarrollar durante toda la vida del pueblo, pero que solamente cubrían sus pecados por un año, porque había la necesidad de hacerlo año tras año. Cristo, siendo el sumo sacerdote, siendo el Cordero perfecto, se presentó una vez y para siempre. En su palabra dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, enmudeció. El Cordero perfecto está en este lugar y quiere darle vida y vida eterna. Dios le quiere perdonar, Dios lo quiere restaurar, Dios le quiere sanar en esta hora. Si se ha apartado de la presencia del Señor, venga al altar. No deje pasar esta oportunidad. Mañana podrá ser tarde. El Señor dice, consumado es, hijo mío. Consumado es, hija mía. El Señor dice, consumado es. Venga al altar. Reciba a Cristo como su Salvador personal. O reconcíliese con el Señor. Nadie le va a criticar, nadie le va a juzgar. Porque Cristo no critica ni Cristo juzga. Cristo perdona. Cristo restaura. Cristo sana. Y Cristo está para perdonarlo, para restaurarlo, para sanarlo. Si se ha apartado de los caminos del Señor, esta es la oportunidad. Porque Cristo dice, consumado es. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Cristo quiere darle un nombre nuevo. Hoy es el día que Cristo quiere escribir su nombre en el libro de la vida. Dios quiere darle vida y vida en abundancia. Dios quiere
sacarlo de la muerte a la vida eterna. No importa lo que haya hecho. No importa lo que el enemigo o los demás digan. Solo dígale al Señor, aquí estoy. Usted es el Cordero perfecto. Usted es el Cordero que fue inmolado por mis pecados. La paga de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. El Señor está con los brazos abiertos. El Señor lo quiere perdonar. El Señor lo quiere restaurar. El Señor le quiere dar vida, y vida en abundancia. No desaproveche la oportunidad. No desaproveche el llamado de Cristo. Es Cristo que lo está llamando. Es Cristo que lo quiere salvar. Es Cristo que lo quiere restaurar. Es Cristo que le quiere dar vida, y vida en abundancia. Porque el Dios al cual usted y yo servimos es un Dios que está vivo. Es un Dios que se levantó de la tumba. Es un Dios que está sentado a la diestra de Dios Padre. Es un Dios que se les apareció a sus discípulos y a muchos seguidores de Él